Hola, bienvenido a nuestro primer video en relación al curso de evaluación. En este video vamos a tratar los tópicos de por qué es importante evaluar, qué es evaluar y además de ello vamos también a trabajar el tema de la evaluación como un proceso. ¿Cuáles son los tópicos a trabajar? Primero vamos a hablar por qué se debe saber evaluar. Luego, ¿qué es evaluar? Para finalizar con la evaluación como proceso. ¿Por qué se debe saber evaluar? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué el docente debe saber evaluar? Y no basta solo con saber hacer un examen, calificarlo y entregar resultados. La frase de Gordon Stoddard nos puede dar una pequeña respuesta al respecto y nos dice: la evaluación influye directamente en lo que aprendemos y en cómo lo aprendemos y puede limitar o promover el aprendizaje efectivo. Vemos cómo esta frase nos dice cómo es el poder de la evaluación y cómo incide inclusive en la persona, ya que puede llegar a hacerla sentir mal al saber que, por ejemplo, por una nota ha perdido un curso, un semestre, un año, o nos puede también llegar a motivarla en algunos casos. Pero en general, cuando la evaluación únicamente es medir, genera una reacción negativa en los estudiantes. Las sustentaciones históricas, o con base a qué podemos afirmar por qué es indispensable que un docente sepa evaluar, son las siguientes. Uno es la reforma educativa de Guatemala en el 2001. Luego de la firma de la paz en 1996, Guatemala entra a un proceso de reforma educativa en el cual modifica todo su currículum y crea un currículum basado en competencias, donde el centro es el estudiante y lo que se busca es el desarrollo de habilidades y destrezas, las cuales deben de saber evaluarse, en el cual también indica que el docente debe de adaptarse a este nuevo proceso. El segundo es el proyecto USAID, Reforma Educativa en el Aula, y de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este, lo que indica son cuáles son las competencias básicas que debería tener un docente en contexto multicultural. Entre las distintas competencias indica que un docente debe de saber evaluar y debe de saber retroalimentar el aprendizaje de sus estudiantes, decirle en qué se ha equivocado y cómo puede mejorar. Seguido de ello está el Marco Europeo para la Competencia Digital en Educadores. En este marco, lo que se busca o lo que dice es que un docente debe de saber elegir las herramientas, en qué momento evaluar y cómo evaluar a un estudiante. También afirman que es indispensable el poder dar retroalimentación al estudiante. Por último, tenemos el marco de competencias de los docentes en materia de TIC de la UNESCO. En este marco se habla de tres tipos de conocimientos: el aprender propiamente, luego el profundizar el conocimiento y de último está el crear conocimiento, e indica que un docente debe de lograr saber evaluar en cada una de estas fases en las que se desarrolla un estudiante. Ahora que ya hemos visto la justificación de por qué es necesario evaluar, ¿qué es evaluar? Para ello, vamos a utilizar la definición de Granados 2020. Ella afirma que evaluar no es una actividad sino un proceso formal, sistemático y sobre todo intencional para obtener información que permita evidenciar el avance o estancamiento en cuanto al alcance de los objetivos de enseñanza y el logro del desarrollo de habilidades, destrezas y competencias del estudiante. Vemos cómo esta definición nos dice que al ser un proceso
debe de llevar una serie de pasos, y estos pasos deben de también generar o tener un objetivo. Por eso es que es intencional, y lo que va a buscar es obtener información que nos permita tomar decisiones de continuar o seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello indispensable que el docente tenga claro cuál es la definición de evaluar. Seguidamente tenemos cuáles son los tipos de evaluación. Hablaremos inicialmente de dos, la global y la parcial. En la global lo que buscamos es evaluar un todo, una competencia transversal o una serie o un proceso extenso en el que lo que queremos saber es si sabe completamente esa habilidad el estudiante. En la parcial, como su nombre dice, vamos a ver pequeñas partes. Vamos a buscar qué es eso de poco en poco que el estudiante ha ido adquiriendo. Seguidamente las tenemos por su momento en el proceso. Empezamos con la diagnóstica, que lo que busca es entender cómo está el estudiante, cómo viene, qué conoce, qué sabe, cómo es su comportamiento inclusive, para luego pasar a la formativa, que es la que busca corregir errores. En esta es en la que el proceso debe de tener un análisis profundo, ya que se puede definir si se continúa o no se continúa con el proceso. Como dice muy bien otra vez, su objetivo es corregir errores. Y vamos de nuevo con el siguiente tipo de evaluación, que es la evaluación sumativa. La sumativa es aquella que nos permite medir el éxito de la competencia alcanzada o el indicador de logro. Esta evaluación es la que pondera o en la que se asigna una nota. Caso contrario, en las primeras dos no se asignan notas. Pero no se puede llegar a esta tercera si no hemos pasado por las primeras dos. Y eso es un error grave en muchos procesos de evaluación, que se dice que se evalúa y lo único que se hace es medir. Por su modalidad pueden ser presenciales y online o virtuales. Las virtuales son aquellas que se hacen de forma tanto puede ser sincrónica o asincrónica, y las presenciales por lo general son sincrónicas y todas las personas están en el mismo momento y espacio. A manera de síntesis vamos a utilizar el mapa elaborado por Granados, en la cual nos dice que la diagnóstica está al inicio. Su función es encontrar generalidades de los conocimientos, habilidades o del contexto. Tanto puede ser del proyecto, unidad didáctica o una clase. Luego está la formativa, que es durante el proceso, en la cual buscamos prever, regular, orientar, ajustar o hacer cambios en este proceso educativo. Para, de último, llegar a la sumativa, la cual busca medir, asignar una nota y acreditar. Vemos cómo las tres están enlazadas y no podemos llegar a acreditar si no hemos logrado saber cómo está al principio, entender cómo va aprendiendo y al final ya poder decir si adquirió o no adquirió la habilidad. Ahora, ¿cuáles son esas fases de la evaluación o cómo puedo hacer para evaluar? Usando como base lo planteado por Pérez 2020, se debe llegar a la siguiente secuencia. 1. Identificar el tipo de evaluación. O sea, ¿de qué momento voy a hablar? ¿Va a ser una diagnóstica? ¿Va a ser una evaluación sumativa? ¿Va a ser una evaluación formativa? ¿Va a ser una interna, una externa, una global, una parcial? Seguido de eso, definir los objetivos de evaluación. ¿Por qué quiero evaluar? ¿Qué voy a evaluar? Y diseñar la actividad de evaluación. Esa serie de pasos de cómo pienso evaluar lo que yo quiero encontrar de acuerdo a mis objetivos. Para luego diseñar el instrumento que es el que me va a dar los resultados de esta evaluación. Al diseñar el instrumento hay que tomar en cuenta la validación del mismo, ya que es indispensable que el instrumento haya sido por lo menos revisado previamente para que los resultados sean de acuerdo a los objetivos. Y por último, y no lo menos importante, sino al contrario, dar una retroalimentación de los resultados. Esto es algo que a veces se pierde, ya que solo se entrega una nota, se devuelve un examen, pero no se da una retroalimentación
donde permita al estudiante poder alcanzar o mejorar esos indicadores no logrados. Ahora, para crear una actividad de evaluación se deben de contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué quiero evaluar? O sea, ¿cuál es mi objetivo de evaluar? ¿En qué momento voy a evaluar? Inicio, desarrollo, cierre, es formativa, es una diagnóstica. ¿De qué estoy hablando? ¿En qué momento voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué contenido? ¿Qué habilidad? ¿Qué destreza pienso evaluar? ¿Para quién es la evaluación? ¿Es para niños, para adultos, un profesor, una institución? Aquí es donde yo debo definir bien para saber también qué tipo de reactivos voy a utilizar. Seguidamente, ¿cómo se va a llevar a cabo la evaluación? ¿Qué pasos voy a seguir para poder evaluar? Para con ello llegar al tiempo. ¿Cuánto va a durar la evaluación? ¿Va a ser una evaluación de 10 minutos o una evaluación más extensa? Y eso va a depender de los objetivos que yo quiero alcanzar con esta evaluación. Luego, ¿con qué voy a evidenciar los resultados? O sea, ¿qué instrumento voy a utilizar de evaluación? Y de último, ¿cómo validé mi instrumento? Si es un instrumento creado por mi persona. O si es un instrumento creado por alguien más, ¿cómo lo validó? ¿Qué me da la certeza de que al aplicar ese instrumento de evaluación, los resultados van a ser fehacientes y efectivos para poder tomar las decisiones correctas en el proceso de evaluación? A manera de conclusión, vimos que es indispensable que un docente sepa evaluar porque es una competencia que debe de adquirir, que es un proceso, por lo tanto lleva una serie de pasos en la cual podemos evaluar al inicio, en el desarrollo o en el cierre del proceso, pero no debemos de evaluar en una sola de las fases, sino hay que evaluar en los 3 momentos definidos y que cada momento tiene una razón, un fin o un objetivo establecido. A partir de ahora, entonces, cuando nos sentemos a crear nuestras actividades de evaluación, tratemos de responder las preguntas del por qué quiero evaluar, para qué voy a evaluar, con qué voy a evaluar y sobre todo no olvidemos dar una retroalimentación a nuestros estudiantes, ya que eso les va a permitir tener mejoras en su proceso de enseñanza-aprendizaje.